tenemos una pieza interesante que podemos facilitar con una nueva vista su inteligibilidad. Hacemos 3/4 de circunferencia como si fuera un comecocos. Y ahora proyectamos esto en un alzado. Entonces tenemos un cilindro y ese cilindro proyecta aquí esta línea, la proyecta también arriba, y ahora aquí hace una forma aquí tangente y aquí tangente. Y aquí exactamente igual, por aquí tangente y por aquí tangente, generando ahí una especie de cuadrado curvo con lados curvos. Bueno, tenemos que esto entra tangente por aquí, esto también. Lo vamos a acercar un poco. Y ahora tenemos aquí una curva. Y aquí la curva simétrica respecto a este eje. Esa misma curva ahora se hace discontinua por ahí detrás y por aquí también. Y por último vamos a hacer aquí una línea que entre ligeramente y aquí otra, llegando aquí hasta esa línea que penetra dentro. Bueno, como vemos es un alzado algo complicado. Vamos a ver si intentamos mejorarlo. Continúa por ahí. Si bien el alzado clarifica bastante lo que es la pieza, la cantidad de detalles la hacen algo complicada. Entonces, si pensamos en ese alzado, pues sería simplemente, por ejemplo, una circunferencia, vamos a ponerlo aquí, un cilindro, una circunferencia extruida que genera ese cilindro. Entonces de repente se le ha incorporado por aquí otro cilindro, y al incorporarse otro cilindro aquí pues generó esa forma así. Entonces termina aquí y esto pues termina por ejemplo aquí. Entonces tenemos esta superficie, nos queda aquí, y ahora aquí arriba pues queda esa forma que tenemos aquí abierta. Entonces que esto viene por aquí la superficie. Entonces por detrás ahí hay un entrante y por aquí detrás pues otro, hasta llegar aquí y luego hacer por ejemplo así. Y aquí pues entraría también así, paralela a esto. Bueno, esto hace que realmente se aprecie ahí ese hueco, se aprecie este detalle correspondiente a eso. Y aquí vamos a poner este detalle, es el que nos falta aquí abajo, desde este punto hasta este, una línea discontinua, con lo cual quedaría ya completa la planta y alzado. Bueno, vamos a hacer que esta pieza resulte fácil de comprender, ya que es bastante compleja. Si por ejemplo hago esta vista, siguiendo esta dirección, entonces ahora me coloco frontal, vuelvo a hacer las elipses correspondientes al cilindro, y ahora digo, bueno, pues realmente la parte de atrás es una especie de dos líneas verticales dentro de la superficie cilíndrica, la intersección de la superficie cilíndrica, y luego vuelve a subir. Esto baja hacia aquí el ángulo de 90 grados, vuelve a bajar el ángulo de 90 grados y vuelve a subir. Entonces esto viene por arriba y genera aquí esta superficie. Aquí tenemos también esos 90 grados, el arco, la intersección de los dos, y aquí tenemos otra vez la superficie. Entonces tenemos el hueco cilíndrico ahí abajo y por ahí detrás este detalle. Bueno, pues esa sería una interpretación espacial para entender mejor la pieza. Siempre conviene intuirla así en el espacio un poco, y una vez que la tenemos en el espacio ya es más fácil comprender las vistas y las distintas proyecciones. Esa sería la vista.
Si por ejemplo le damos un poco de sombras para que se entienda mejor, pues podremos decir, por ejemplo, esta superficie ahí por detrás cilíndrica, ahí con más sombra, por ejemplo, correspondería a esta, y aquí, por ejemplo, pues más sombra, y aquí también. Y la superficie cilíndrica. Bueno, entonces, ¿cómo podemos entender bien una pieza que aparentemente es compleja? Que sabemos que en síntesis es sencilla porque es nada más que un cilindro que se ha metido ahí, pero bajo ciertas vistas parece bastante complicada. Por ejemplo, esta, ya que nos está dejando ahí ese hueco, aquí otro, que luego nos deja aquí este trozo, y que en realidad este trozo luego baja por ahí detrás, provocando ahí esa zona oscura, si realmente empezamos a sombrearlo. También aquí la intersección de esta superficie cilíndrica con esta del hueco. Entonces, si yo, por ejemplo, hago esta vista, pues tengo que se convierte en una vista mucho más fácil de entender. Siguiendo aquí, esto sería una circunferencia, aunque parezca una elipse, una circunferencia. Bueno, entonces decía, ortogonalmente proyecto esto aquí, cojo la altura del cilindro, la anchura es la misma, es en realidad un diámetro de la circunferencia, y entonces cojo la altura, la coloco aquí y tengo ya el alzado de la figura. Resulta que esto sé que se le ha incorporado un cilindro que es tangente y que pasa exactamente el centro a esta altura. Pues ya a esa altura hago la circunferencia tangente, por eso es tangente, por eso provoca aquí un punto de intersección. Me alejo un poco. Entonces tengo la circunferencia que pasa por el centro del eje de revolución del cilindro. Y ahora tengo en realidad estos dos detalles correspondientes a, ya que el cilindro no penetra hasta el final, sino que deja aquí estos dos extremos, entonces proyecto ese extremo y proyecto ese extremo y tengo ahí dos líneas dentro de la circunferencia. Y ahora tengo también que este punto queda un poco más hacia aquí de este, entonces proyecto ese punto y ese punto quedará más hacia aquí y más hacia aquí. Y lo mismo quedará más hacia aquí y más hacia aquí. Con lo cual ya tengo un alzado de esa figura, solo me faltaría la intersección esta, en realidad, esta línea y esta, que corresponde aquí a esto y a esto. Bueno, pues ese sería el nuevo alzado de la pieza. Ahora, la pieza no es que sea más fácil de entender así, pero desde luego que así queda muy bien definida en todos sus elementos. Lógicamente, si nos dan ahora esta planta y alzado, pues sería más difícil obtener la perspectiva que de esto, que casi nos está mostrando una concepción tridimensional de la pieza, mientras que aquí pues lo tenemos más difícil, ¿no? Pero bueno, para eso, aquí marcamos dos segmentos, nueva línea de tierra. Para eso hacemos también el perfil. Entonces pasamos esta distancia aquí. Vamos a hacer, por ejemplo, que los planos, o por ejemplo, estén por aquí. Entonces cogemos la distancia esta, la proyectamos y hacemos un giro. Proyectamos la altura, proyectamos también hasta donde llega esto. Ahora ya no es la anchura del cilindro, sino que es la anchura desde aquí hasta aquí. O sea que será menos anchura, o sea, la distancia desde aquí hasta aquí. Y la ponemos aquí. Y ahora el cilindro entra por aquí. Vamos a marcar así la referencia y por aquí abajo. Bueno, pues el cilindro en el momento en que entra, en realidad nos está provocando, como vemos aquí, pues la intersección hasta este punto. Entonces hasta ese punto tenemos ahí esa línea. Y lo mismo luego llega hasta aquí, exactamente es el punto de fuera, corresponde a este, entonces va a llegar exactamente hasta este punto. Y lo mismo va a llegar por aquí hasta este punto aquí abajo. Con lo cual tenemos ya la nueva vista de la pieza. La nueva vista de la pieza, que será algo así. Bueno, pues como podemos ver es la entrada del cilindro que ha provocado ahí ese entrante, y lo único que nos genera ahí pues es esa forma así, ese hueco
donde la superficie cilíndrica correspondería a esto, que es al extremo de la superficie. Y entonces esta línea se correspondería realmente con esta. Luego tendríamos esto, que es el hueco para el interior, lo mismo que esto. Esta línea, en realidad, esto está entrando y nos está dejando ver el interior también. O sea, es como si se hubiera penetrado por ahí el cilindro hasta llegar aquí, dejando solo este pequeño tramo que corresponde a esto. Bueno, pues esa sería una vista que define bastante bien la pieza. Lógicamente, si proyectáramos en esta dirección, pues sería prácticamente igual que esta la vista. Hasta podríamos hablar de que es en realidad una simetría, o sea, hay una simetría total, pues por ejemplo respecto a este eje. Si mantenemos aquí la nueva línea de tierra, en realidad la pieza que va a salir aquí, pues es en realidad igual de forma, aunque realmente no serían las mismas caras, porque como podemos ver aquí, se está proyectando esta cara, que es esta, mientras que aquí se proyectaría esta cara, que es esta, la que quedaría de este lado. Sería simétrica respecto a este eje, pero realmente no serían exactamente los mismos planos ni las mismas caras las que se están proyectando. De hecho, aquí veríamos este detalle aquí proyectado, mientras que de este lado veríamos estos de aquí. Bueno, pues creo que aquí esto sería otro plano, otro cambio de plano nuevo. Entonces, bueno, yo recomendaría siempre buscar vistas que facilitaran la comprensión de la pieza, porque con estas vistas podemos entenderlo mejor que si, por ejemplo, nos dan una planta y un alzado. Si hiciéramos esta vista, pues se parecería bastante a esta, pero aquí, por ejemplo, esto que es continuo pasaría a ser discontinuo, ya que en realidad lo que se vería sería este tramo. Y lo mismo, si por ejemplo proyectáramos según un cambio de plano en esta dirección, la vista que obtendríamos aquí sería exactamente esta, exactamente la misma, porque estamos viendo el detalle este en perfil, y entonces veríamos el entrante del cilindro ahí. Bueno, pues esa sería la pieza.